Estamos de vuelta a 12,7. Desde el año 2024, la leche y la harina serán fortificados con vitamina D3 en nuestro país. Esto debido al déficit que existe en Chile actualmente y que aparece como un coletazo también de algunos cambios forzados en el último tiempo producto de la pandemia. Conversamos de este tema, estamos en contacto con Francisco Pérez, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Gracias por el contacto, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, bueno, es bien interesante analizar por qué se toma esta decisión, ¿no? Y cuáles son los efectos, además de la adopción que se está planteando con esta propuesta. ¿Por qué partamos por esto? ¿Por qué es tan relevante, a su juicio, o no, aplicar una política de este tipo a nivel de estos alimentos básicos, pensando en la situación que nos dejó después de la pandemia, que aparece como uno de los argumentos principales? Sí, primero pienso que la medida es completamente acertada. Ajá. Yo creo que mirando las cifras mundiales y llevándolas al registro local, vemos claramente una deficiencia notoria. ¿Francisco? Estamos en contacto con Francisco Pérez, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA de la Universidad de Chile, para analizar esta propuesta que se ha planteado, que entrará en vigencia a partir del año 2024 y que busca fortalecer, como decíamos, la presencia de vitamina D en dos alimentos que son parte del consumo habitual, la leche y el pan. Francisco, ahora creo que ya lo escuchamos de nuevo. Sí, no, yo indicaba que la medida me parece completamente acertada. Ajá. La deficiencia en Chile y en el mundo justifican una medida de este tipo, absolutamente. Es una medida de arrastre que uno puede leer en la literatura internacional desde el año 2010 en adelante. Se está mostrando un patrón creciente y progresivo de deficiencia de vitamina D en el mundo y de sobremanera en Chile. Es un dato importante. Indicar que la deficiencia en Chile es tremendamente marcada en todos los grupos de edad. Ajá. ¿Por qué se produjo esa insuficiencia o esa deficiencia, Francisco? Esta deficiencia tiene varios orígenes. Nosotros sintetizamos la vitamina D a través de una reacción en nuestra piel. Ya. Eso aporta el 80% de la vitamina D que uno tiene como estatus de vitamina D, y el otro 20% lo aporta la dieta. Y aquí hay dos componentes que se han dado históricamente. Uno es, en el caso de Chile, posiblemente el sobrepeso y la obesidad. Esta es una vitamina liposoluble, por lo tanto, en una persona que tenga sobrepeso y obesidad, tiene una frecuencia elevada en nuestra población, probablemente el efecto de la vitamina D se diluya por el exceso de tejido adiposo. Se habla de secuestro de vitamina D o de dilución del efecto de vitamina D. Y el otro componente importante tiene que ver con la exposición a la luz solar. Sí. Tenemos uso normal de bloqueadores, y un bloqueador solar con factor 15, por ejemplo, bloquea absolutamente la síntesis endógena de vitamina D. Por lo tanto, se juntan el componente obesidad, el componente baja exposición a la luz solar. Sí. Y si lo pones en un escenario de pandemia, donde hubo confinamiento de la población para hacer actividades al aire libre y aumentó también la prevalencia de obesidad, es muy posible que los datos que estábamos mirando el 2016, 2017 y 2019, si los miráramos ahora, es muy posible que esta deficiencia incluso haya subido. Ha subido, sí. Francisco, ahora, ¿a qué se puede atribuir esta deficiencia, ¿no? Usted explica las razones por las cuales se produce, pero ¿esto está asociado directamente a cambios conductuales que se produjeron con la pandemia, como se planteaba ayer, o viene de mucho antes, digamos, y tiene otras raíces, digamos, más largas? La deficiencia uno la puede reportar con cierta notoriedad antes de la pandemia. Ajá. Pero ciertamente la pandemia gatilló esta deficiencia. Es claro que esta deficiencia debe haber aumentado probablemente entre un 10 o 15%. Ojalá tengamos cifras locales, al menos en reportes internacionales esta deficiencia sigue en franco aumento.
Francisco, y usted decía que en comparación a otros países había un notorio déficit en nuestro país que era más profundo en definitiva. ¿En qué se traduce eso? ¿Cuáles son los riesgos también? Porque acá hay una solución y un plan para poder revertirlo, pero ¿qué pasa si es que no se hiciera eso? ¿Y qué causa finalmente ese déficit de vitamina D? Mira, la vitamina D es una vitamina que tiene una esencialidad bien importante. Su rol histórico tiene que ver con nuestro metabolismo óseo. Todo lo que es estructura de nuestro esqueleto y por así decirlo, la fuerza de nuestra estructura está dada por esta combinación que se da entre el calcio y la vitamina D. Tú puedes tener un muy buen consumo de calcio en tu dieta, pero si tienes poca vitamina D circulando, la vitamina D permite absorber el calcio a nivel intestinal. Por lo tanto, vas a absorber menos calcio si tienes baja vitamina D y vas a tener una estructura ósea más débil. Por lo tanto, el impacto es importante en las generaciones más jóvenes desde el punto de vista de la fortaleza estructural de sus huesos en el futuro. Sí, claro. Ese sería como una medida que uno podría medir a largo plazo. Eso, o sea, son efectos de largo plazo como usted plantea y por lo mismo es más difícil tomar medidas, ¿no? Si se vieran los efectos rápidamente, bueno, se reacciona más rápido también ante un problema de ese tipo. Por eso que la medida como tal, esta fortificación de productos de consumo masivo, están en la dirección absolutamente correcta. Claro. Justamente es la razón de una fortificación poblacional que esta medida llegue al mayor número de personas posible. Sí, sin duda. Bien, Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros para darnos más antecedentes y entender mejor también esta política que se va a implementar en nuestro país. Gracias por el contacto. Listo, muchas gracias a ustedes.